Gracias por seguir lo que la palabra de Dios nos llama a hacer, ¿verdad? A ser oidores de su palabra, a ser hacedores, a congregarnos, a estar juntos, a todo esto que estamos llevando igual a la distancia. Miren lo que es, ¿no? La tecnología, la cantidad de cosas que nos permiten hacer, ¿no? Que aunque estemos lejos y muchos, le damos la bienvenida a Rivera, a los que conocemos y a los que no. Miren cuánta gente linda que son siempre ministrados y alimentados por Mirta y por Clover. Me voy a tomar el atrevimiento de decir así, no lo conozco, pero sé que es un siervo del Señor. Y bendecimos también ese hogar, a Carmen y Álvaro, que han abierto las puertas de su casa para que la palabra de Dios se comparta. Lo que hace el Señor, ¿verdad? Quizás hace un tiempo que entre nosotros hablábamos y no nos entendíamos muchas cosas, pero hoy tenemos el mismo sentir que es Cristo. Dios les bendiga. Carmencita, te estoy viendo a vos y vamos a comenzar con la palabra del Señor. Siempre nosotros compartimos, tanto mis hijos como yo, cuando vamos a transmitir aquello que el Señor trata en nuestra vida, la palabra que nos ministra, la palabra que trata con nosotros, de que nosotros vivimos las cosas que predicamos. O sea, para poder hablar con autoridad, con libertad y realmente transmitir lo que Dios quiere, Dios hace que sus hijos, sus siervos, muchas veces atravesemos situaciones que son para crecimiento, que son para conocimiento del Señor y también para poder transmitir a otros. Así como alguien alcanzó un día mi vida y la de mis hijos, hoy la palabra de Dios siga haciendo aquello a través de los siervos que estamos dispuestos, que le hemos dicho al Señor, heme aquí, ¿sí? Como somos, el Señor nos va moldeando y de eso hoy vamos a estar hablando. Que el Señor empieza a hacer en nosotros aquello que es necesario. Dice la palabra que Él no busca gente, ni sabios, ni entendidos, sino que lo vil y menospreciado escogió Dios, dice la palabra, para avergonzar, para humillar a aquellos que son muy, muy sabios y entendidos. Y aquí estamos, sabiendo que el que nos capacita es el Señor. Qué lindo ver en la familia de Cristo, a todos reunidos. Como te decía, nosotros desde el momento que le hemos dicho que sí al Señor y lo tomamos de la mano de Él, empezamos a caminar por un camino que dice la palabra que es angosto. Y ese camino que es angosto empieza a hacer que nosotros nos despojemos de muchas cosas para poder pasar por ese camino angosto. Pero no es un despojarnos muchas veces sencillo, sino que pasa por el ir conociendo más a Dios, y no es eso lo que no es sencillo, sino el permitirle a Dios obrar en nuestra vida de manera en que se haga aquello que es necesario en nosotros para poder avanzar, para poder crecer, para poder llevar esas buenas nuevas. Entonces, un poco de todo esto que te estoy hablando fue como el Señor empezó a tratarme en estos días, y yo entendía algo que todos hacemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros seguramente ora por otras personas y ora también para que, Josecito cambie, para que Zulemita deje de ser de esta manera, para que las cosas sean como yo las quiero, como yo necesito, como a mí me parece. O sea, que Dios le hable, que Dios le muestre que está equivocada fulana o que el sultano no se está dando cuenta de algo, ¿verdad? Que le guíe. Y está bien, yo también lo hago, todos oramos por otros, ¿verdad? Para que haya la manifestación de Dios, que se le revele el Señor. Y a veces es hasta como un clamor, ¿verdad? Porque algunas cosas nos duelen. Y está bien esto. Yo entendía que está bien que oremos los unos por los otros y porque haya cambios. Pero así en un momento, entre ese hablar a Dios, entre esos sentimientos, entre cada palabra,
fue como algo así como un Señor. Estaba hablando con el Señor, haciendo cosas, viendo al Señor, yo te pido por tal persona, por tal situación, yo te pido hablarle, Señor, que cambie su corazón, que se dé cuenta, Padre, que entienda. Todo eso era así. Y en eso que te estoy contando, que estoy hablando así con el Señor en lo interno, viene como un entendimiento que me hace decir, paz, Señor, cambia mi corazón. Entonces, todo lo que estaba atormentándome, todo lo que me tenía inquieta, estaba dentro de mí, en mi interior, ¿verdad? Es en nuestro interior donde nosotros tenemos todo ese sentir. Y el otro día compartíamos la palabra en que decía que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y que el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca lo malo. O sea, que es algo que sale de mí, algo que yo saco, algo que está en nosotros. Yo decía, otra vez, Señor, otra vez. Qué cosa que somos duros, porque si la semana pasada hablábamos del corazón, y el Señor nos hablaba de los tesoros que tenemos en el corazón y cómo se manifiesta en nuestro andar, y nuevamente el Señor tratando, estoy entendiendo que Dios algo quiere hacer con su pueblo y está usando a su sierva, aquella que se dejó, que le dijo que sí, que el Señor hágase como Él pueda hacer conmigo. Está queriendo hablarnos lo importante que es que nuestro corazón esté alineado con el Señor, alineado a su palabra. Y me viene el momento en que hemos compartido muchas veces la palabra que dice que David tenía un corazón conforme al del Señor, al de Dios. Entonces todo esto que te estoy trayendo hizo una reflexión grande en mí en ese momento. Cuando dije, Señor, yo te estoy pidiendo por esta persona, por situaciones que me están doliendo, pero movía tanta cosa en mí que me di cuenta que lo que yo estaba necesitando realmente era que mi corazón no fuera así, no estuviera así. Entonces vino la palabra de Dios, la recordé, el Espíritu Santo me la trajo, como lo quieran ustedes llamar. Sé que vino el entendimiento de que en la palabra de Dios dice que Él nos dará un corazón nuevo. Recordaba también la palabra de Dios en Mateo 15, 19 al 20, donde los discípulos le dicen a Jesús que los fariseos se habían molestado porque no se habían lavado las manos, y Jesús les responde, no es lo que entra por la boca lo que contamina, porque lo que entra por la boca, dice, va y se digiere después, ¿verdad? Y dice, lo que contamina es lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca está en el corazón, ¿verdad? Entonces, voy llevándote al entendimiento de que si hoy la palabra de Dios nos confronta, abramos nuestros oídos, dice la palabra, el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, en todo esto que te trato, que me trató el Señor y que te transmito, fui a la palabra que habla de que Él nos dará un corazón nuevo. Y los voy a llevar al libro, en el Antiguo Testamento, al libro de Ezequiel, capítulo 36. Y aquí comienza el mensaje, luego de toda esta introducción que te estuve haciendo. ¿Por qué y cómo es que Dios nos introduce a pasar por ese camino angosto para que nosotros vayamos despojándonos de las cosas que nos estorban para poder andar en Él? Y nuestro corazón es lo que el Señor apunta. Estamos hablando lo que la palabra de Dios cita de nuestro corazón. Te voy a leer lo que dice en el libro de Ezequiel, capítulo 36, del versículo 23 al 28. Pero te voy a hacer una contextualización, una ubicación de esto. Dice,
Dios va a habla en estos versículos a través del profeta Ezequiel, un sacerdote de los años 583 a.C., 536, si no me acuerdo, no me equivoco, me lo había anotado porque a mí me gusta dar estas informaciones. Y te resumo un poco lo anterior. El profeta empieza a hablar, Dios empieza a hablar a través de este profeta a su pueblo de lo que había hecho el pueblo de Israel, ¿sí? Que habían pecado y ofendido a Dios, se habían en su tierra, ¿no? La tierra prometida, se habían hecho ídolos, se habían apartado de Dios, y Dios los dispersa por varios lugares, por distintas naciones, ¿sí? Y ellos aún en esos lugares siguen ofendiendo a Dios, siguen haciéndose ídolos, siguen de esa manera. Y mira lo que dice en el versículo 23 del capítulo 36. Dice, el profeta habla lo que Dios le dice. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. O sea, cuando vean. Dios había sido ofendido y entre todas las naciones en las cuales su pueblo había sido dispersado, Dios los castigó por todo ese proceder que tuvo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios con él. Pero ahora Dios, a través de este profeta, les dice, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán esto las naciones y le van a conocer ahora a Dios por lo que Dios va a hacer en ellos. Dice el versículo 24, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Dios decía que iba a hacer esto. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu con mayúscula, está hablando del espíritu de Dios, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Amén. Hasta aquí la lectura. El pueblo de Dios necesitaba un cambio. Dios dice, santificaré mi nombre. Había sido ofendido y había sido dado a conocer por su pueblo en esa dispersación de una manera. Pero ahora Dios está diciendo, yo ahora voy a obrar de esta manera con ustedes. Y voy a hacerlo yo. ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a darle un corazón nuevo al pueblo, a ellos? Dios. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. El corazón del pueblo de Dios se había endurecido y os daré un corazón de carne. La piedra es algo inanimado, es algo que no tiene sentimientos, no tiene vida como nosotros lo conocemos, ¿sí? Y lo compara con darle un corazón de carne. La carne nos está hablando de vida. Entonces, cuando leía este versículo, en realidad leí todo lo anterior y posterior porque entiendo que así
el mensaje era más completo, más entendible. Entendía quién era el que iba a obrar. O sea, Él hará en vos y en mí. Él haría en su pueblo este cambio en su corazón. Él limpiaría el corazón, Él limpiaría de las iniquidades, de las inmundicias y de todos vuestros ídolos. Ídolos es aquello, lo hemos compartido muchas veces, lo cual yo pongo primero en mi vida. Aquello que por lo cual puede que me afane, aquello que tiene la prioridad. Cuando sabemos que Dios nos pide y nos enseña a través de su palabra que Él es lo primero. Entonces, al ir entendiendo a través de la lectura que el cambio del corazón, de mi corazón, de nuestro corazón, lo hace Él. Él pondrá. Él es el que limpia. Y recordaba también el versículo que compartimos el otro día, que decía, creo que lo tengo marcado acá, en 2 de Corintios capítulo 4, ahí está, versículo 7, en el cual dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y seguía diciendo que estamos atribulados, que en todo, más no angustiados, en apuros, más no desesperados, y continúa. O sea, ante situaciones diversas que vamos a vivir y que tenemos y que vivimos y que pasamos, que no vamos a dejar de pasarlas, nosotros, dice la palabra de Dios, tenemos este tesoro. Está hablando de que en nuestra vida está Cristo, en nuestra vida tenemos la palabra de Dios. Eso, lo celestial es de Dios, pero está en vasos de barro. O sea, que aquello que Dios iba a poner un corazón nuevo, aquello que Dios iba a limpiar, son esos vasos de barro. Vasos de barro. Vos y yo, es lo que la palabra de Dios dice, que tenemos ese tesoro, tenemos a Cristo, pero nuestra naturaleza humana es limitada, es débil. El barro, vasos de barro, la arcilla, es moldeada por un artesano, es trabajada por un alfarero. Y el Señor me llevaba así de la mano, de una palabra a la otra, a entender que este vaso de barro, si el cambio lo va a hacer Dios en mi vida, este vaso de barro tiene que estar en sus manos, tiene que estar en las manos del alfarero, aquel que lo moldea, aquel que nos diseñó, aquel que nos creó, ¿sí? Entonces, en sus manos, nosotros, vasos de barro, con un corazón que Dios dice que va a cambiar, que nos va a limpiar. Entonces me fui a la palabra en Jeremías 18. Te invito a que pases al libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1 en adelante voy a estar leyendo. Entendemos entonces que es con Él, que es el vivir en sus manos, poniéndonos en sus manos, en el día a día, en cada circunstancia que vamos a vivir, como decía, atribulados, vasos de barro, con una presencia de Dios, con esa excelencia de Él, pero vasos de barro, que Él va a moldear, que el alfarero es el que diseña. Está hablando entonces de estar en las manos de nuestro diseñador, con lo cual implica intimidad, con lo cual implica comunión. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 18, para que entiendas un poco mejor de lo que te estoy hablando. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, al profeta Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras.
Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Dos cosas que Dios me trató a mí. No estoy hablando de que sea quizás el significado que pueda tener, pero sí lo que Dios me trató es el levántate y vete a casa del alfarero, y descendí a casa del alfarero. El levántate habla de una actitud y una disposición a ponerme en las manos de Él. Cada uno de los que hoy están reunidos, recibiendo la palabra de que Dios quiere hablar y que el Espíritu de Dios estará ministrando a cada uno conforme a la necesidad, se ha levantado, se ha movido, y donde estás yendo al alfarero. Y así entendí que Dios estaba haciendo también conmigo. Y vete a casa del alfarero, y descendí. El descendí, yo lo viví como un postrarme a los pies del Señor, como un rendirme delante de Él, como un entregarme. Señor, me rindo a ti, me rindo en amor, me rindo entregándote lo que yo soy, para que tú, entonces, yo en tus manos, tú hagas conmigo lo que sea necesario, para que ese corazón sea cambiado, para que ese corazón sea moldeado, para que hagas conmigo lo que tengas que hacer. En sus manos, es con Él. Es hermoso como el Señor, de una u otra manera, insiste en que nosotros entendamos que no podemos caminar si no vamos a su presencia, si no vamos donde Él, para que Él obre en nosotros. Te está hablando alguien que el Señor me dio la gracia y el privilegio de poder compartir su palabra, y te estoy diciendo que orando por alguien que yo entendía que era necesario, que el Señor se manifestara, que el Señor le ministrara, fui confrontada enseguida y entendí que tenía que ser cambiado era mi corazón. Y mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y dice en el versículo 5, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Quiero llegar a algo, voy a continuar leyendo. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Y mira esto, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Esto me marcó. Esto hizo que me detuviera. Por eso seguí leyendo, para que el mensaje que el Señor había entregado fuera completo. Conviértase ahora cada uno de su mal camino. Convertirse, busqué la definición, y es transformarse de algo de lo que era, o sea, de algo distinto a lo que era. Eso es convertirse. Y está llamando a una reflexión, a una exhortación está dando. Conviértase ahora cada uno de su mal camino
y mejore sus caminos y sus obras. Entendía esto. Cuando yo voy al alfarero, en las manos del alfarero, voy a ser necesariamente quebrantada. Es necesario que haya un rompimiento, es necesario que haya un quebrantamiento, es necesario que haya en nosotros una conversión, una transformación de algo que aún permanece y que el Señor nos exhorta en su palabra a que sea cambiada, a que seamos transformados. Cuando voy al alfarero, sí o sí, me tengo que volver de mis malos hábitos. Sí o sí, mi carácter tiene que ser tratado. Tiene que ser cada día más como el carácter de Cristo. Se tiene que manifestar Cristo en nuestras vidas, pero a veces nosotros quizás andamos como andaba el pueblo de Israel, no dando un buen testimonio en algunas áreas de nuestra vida. Y con la total libertad que el Señor me ha dado, así como me exhortó que exhortara a su pueblo. Quizás hay cosas en las cuales nosotros aún no hemos tenido esa transformación que es necesaria. Pero en las manos del alfarero, oyendo su palabra, y dice, y mejore sus caminos y sus obras. ¿Sabes que eso fue un gran alivio? Porque quiere decir que si yo hasta aquí en algunas cosas, o en algo específico, o en varias, o en muchas, no he sido transformada, no he tomado todavía la palabra de Dios, oírla y hacerla, es el momento a través de la palabra hoy a que mejore esos caminos, a que mejore mis obras. Esto es lo que Dios exhortaba a través del profeta Jeremías a su pueblo en ese entonces. Hoy nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nuestro ser, y somos esos vasos de barro, pero siempre debemos permanecer en las manos del alfarero para recibir esa transformación. Si es necesario, hace un momento adorábamos, yo se lo compartí a Carmencita, por si podían escuchar antes la adoración, esa adoración que dice el alfarero, hazme de nuevo, mi vida te entrego. Es un suplicio, vamos a decir, una súplica. Yo le decía hoy al Señor, Señor, estoy cansada de que en mí aún permanezcan estas cosas. Y cuando realmente nosotros rendimos, reconocemos, el decirle estoy cansada, es decir, yo ya no puedo con esta condición, con este carácter, con esto en mí. Es decirle al Señor, te lo rindo, te lo entrego, me rindo, hace tú conmigo lo que tengas que hacer. Y viene todo este trato, toda esta palabra preciosa del Señor a ministrar mi vida y hoy a ministrar la tuya, porque cuando buscaba el mensaje para compartir y cuando supe que había una linda convocatoria también en lo de Carmen con Mirta, que siempre estamos en contacto y bueno, gente preciosa que el Señor va poniendo en el camino. Entonces decía, Señor, que me uses como instrumento y que hables a cada uno de nosotros lo que tú quieras hacer, y no porque yo se lo diga, sino que, Señor, hacelo conmigo, acá estoy. Me rindo para que tú hagas todo lo que tengas que hacer conmigo para que cada uno de nosotros hoy sea receptor de la palabra que Dios quiere hablar a tu vida y a la mía. Amén. Algo que se me pasó decirles cuando hablamos de que somos vasos de barro. Nuestro Creador dice en Génesis 2:7 que tomó el polvo y de la tierra hizo al hombre. Esa es el comienzo de nuestra naturaleza humana. Vasos de barro, pero con un tesoro precioso y en las manos del alfarero, las manos del Creador, que le dará, dice acá, que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió a ser
otra vasija, según le pareció hacerla. Si seguimos leyendo un versículo más de donde recién decíamos el versículo 11, conviértase ahora cada uno de su mal camino, léase también, conviértase o cambie esa actitud o esa mala disposición o esa costumbre o ese hábito y mejore, y mejore eso que sabe que no está haciéndose bien. Mejorá, Viviana, eso que tenés, que cuanto algo en el tránsito, yo, saben todos que enseguida, porque soy muy, en el tránsito pasa algo y me contengo, y me aguanto, y le digo al Señor, pero yo no quiero tener que estar. Digo, bueno, voy a mejorar mi conducir, o sea, voy a mejorar mis improntas, tengo que cambiar, porque acá la palabra me exhorta. Pero ¿saben lo que le dijo el pueblo de Dios al profeta Jeremías cuando los exhortó a convertirse, a mejorar su camino y sus obras? Le dijeron en el versículo 12, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Queda o hay algún ídolo en nosotros en pos del cual nosotros vayamos y sigamos yendo? Creo que está bueno que hoy la palabra sea recibida, caiga en buena tierra, como dice en la parábola del sembrador, que la palabra cayó en buena tierra, fue retenida y dio luego fruto por la perseverancia. Entonces, que no nos pase esto que dice acá, que el alfarero habla al pueblo, les exhorta y le dicen, no, seguiremos tras nuestros ídolos, cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Engañoso es el corazón del hombre, dice la palabra de Dios, que como pueblo del Señor, que como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa, hoy nosotros recibamos el mensaje, lo que Dios habla, lo que el Espíritu Santo de Dios está impartiendo en nuestras vidas, ¿sí? Y quizás que aún hay áreas en las cuales nosotros no estamos dando un testimonio como Dios nos llama a dar. Si hay cosas las cuales aún no nos hemos convertido, como decíamos, cada uno de nosotros puede saber cuál es su talón de Aquiles. Mejorarlas. Una vez que nosotros vamos conociéndole más y más al Señor a través de su palabra, podemos ir siendo transformados. Estamos hablando de ponernos en las manos del alfarero. No es con tus fuerzas, no es con las mías, no es con mis capacidades, ni con mi intelecto, ni con el tuyo. Es en las manos del alfarero, el que pone en estos vasos de barro, en estas vasijas, puso algo precioso. Todos aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor, tenemos su palabra, tenemos el Evangelio, tenemos algo precioso en estos recipientes que Dios quiere moldear, que Dios quiere cambiar nuestro corazón, que Dios quiere limpiarnos, y la sangre de Jesús derramada en la cruz nos limpia, nos libra de pecado. Es el momento de que a través de su presencia y de su palabra hagamos nosotros aquello que somos exhortados. Hoy viniste, como te decía hace un momento, te levantaste, muchos salieron de sus casas, otros están en su casa, pero alguno tuvo una actitud de estar receptivo a la palabra de Dios. Que Él pueda hacer contigo y conmigo lo que considere que sea necesario, lo que considere que sea mejor para nosotros, ¿sí? Que nosotros mejoremos y que entonces nos convirtamos
en esas personas, instrumentos útiles cada vez más en las manos del Señor. Y también que podamos seguir tocando y impartiendo en la vida de las personas que nos van rodeando con un testimonio del Señor. Amén. Con un testimonio de que Jesús está en nuestra vida. Que nos conozcan como cristianos, quizás sin haber hablado. Y esto lo digo sabiendo que viene la confrontación en el diario vivir después, o viene la oportunidad para que cada uno de nosotros manifieste a Cristo y no a nosotros. En una charla, y con esto voy cerrando, con mi hijo el otro día y con mi nuera, en el discipulado de los jueves, hablábamos sobre la palabra que compartimos el sábado pasado, ¿no? Y hablábamos del buen hombre y del buen tesoro, y del mal hombre y del mal tesoro. Entonces hablaban de un hecho, una situación puntual que habían vivido, y entonces mi hijo me manifestaba y decía, pero entonces soy hipócrita, si yo siento una cosa pero digo otra. Y el Señor me había tratado muy finamente en eso, me había hecho entender que en nosotros está el bien y el mal, o sea, nuestra carne está todavía ahí, tenemos el espíritu, ¿verdad? Que se opone a las cosas de la carne. En el momento que yo escojo sacar lo bueno, le decía a Agus, yo estoy despojando, o sea, renunciando a lo malo, al mal tesoro. Si yo escojo sacar del buen tesoro de mi corazón, es una decisión. Quizás nació lo feo de primera, y enseguida digo, no. Yo quiero la esencia de Cristo que hay en mi vida y escojo lo bueno. No es hipocresía, es renunciar, desechar aquello que quizás está ahí, pero no le doy lugar. Le empiezo a dar lugar a lo bueno de Dios, a lo bueno que Dios, el fruto de Dios que está en nosotros. Amén. Espero que el mensaje haya sido entendido y que Dios siga obrando, que el Espíritu Santo de Dios siga obrando con cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros, para aquello que envió la palabra. Dice que no volverá vacía, sino que hará aquello para lo que Él la envió. Amén. Vamos a orar. Les invito a recogernos. Señor, nosotros queremos darte gracias, Padre, porque eres tú y nadie más que tú aquel que puede cambiar, Señor mío, al hombre. El Espíritu Santo de Dios obrando en cada uno de nosotros es el que puede traer convicción, Señor, de aquello que está mal. Es el que puede redarguirnos, Señor mío, en el nombre poderoso de Jesús. Que así sea, Señor. Escudriña en nuestro corazón, Padre, y que todo aquello que esté estorbando, todo aquello que impida que nosotros pasemos por esa puerta angosta, Señor, por ese camino angosto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos en esta hora, muéstranos, Señor, revélate a nosotros, manifiéstate, Señor, que seamos testimonio de ti y no de nosotros. Que no seamos como tu pueblo, Señor, en aquel entonces, en el cual entre las naciones también fue ofendiendo tu nombre, Señor, que fue dando un testimonio y haciéndose ídolos que eran contrarios a lo que tú habías hablado. Que podamos, Señor mío, tener ese corazón que tú quieres poner en nosotros, no ya un corazón de piedra, un corazón duro, un corazón insensible, sino un corazón de carne, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo te lo pido para mí y para aquellos hermanos, Señor mío, que aún estén batallando con ciertas situaciones, con heridas, Señor mío, que quizás aún no hemos sanado, Padre. Que podamos rendir, Señor mío, ese dolor a ti. Que podamos entregarnos, Señor mío, en esa aflicción, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y decirte, Padre, cambia mi corazón en aquello que sea necesario para que haya una conversión, una mejora, para que haya, Señor mío, en nosotros aquello que tú quieres, en el nombre poderoso de Jesucristo.